En la línea telefónica quiero agradecer muchísimo que nos tome la llamada la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es catedrática, profesora de la UNAM y también activista, y bueno, pues más que activista también ha estado pues trabajando el tema justamente de la eutanasia desde hace mucho tiempo. Doctora, bienvenida, muchas gracias por tomar la llamada y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, creo que lo primordial o lo primero que con lo que podríamos abrir esta conversación es justamente la necesidad de poder tener en la legislación justamente, pues no sé si llamarlo como una eutanasia, eliminar justamente la penalización de la eutanasia. Sí, hay que ponerlo en contexto. Sí. Se trata, y en eso hemos avanzado en el país, de que las personas al final de su vida tengan el mejor final, mueran lo mejor posible con el menor sufrimiento. Y para eso ya hay cosas que se pueden hacer. Los pacientes pueden rechazar tratamientos si estos ya no les están beneficiando, ya solo prolongan el final de su vida con sufrimiento. Pueden y deben recibir cuidados paliativos, esto quiere decir atención para que se alivie en todo lo posible el sufrimiento. Pero a veces, a pesar de esto, las personas siguen sufriendo por la condición, la enfermedad que padecen. Y entonces parece que la única opción que les queda, lo que pueden elegir, la libertad que deberían tener, es decir, ya no quiero vivir, lo que quiero es morir, pero claro, necesitan la ayuda de un médico para morir bien, sin dolor y de manera segura. Ahí entra la eutanasia. Esto quiere decir que solo van a ser pocos los que van a llegar a necesitar eso, porque están las opciones anteriores. Pero si esas fallan, pues uno tiene que contar con todas las opciones. Claro. Por eso es tan importante. Doctora, aquí ya vamos contextualizando la importancia de contar con esto. Ahora, el tema es, en un país o en países como los de América Latina, que de pronto tenemos todavía una carga religiosa importante en la sociedad y en donde de pronto se nos educa o le tenemos cierto temor a la muerte, ¿cómo justamente aterrizar el debate en la sociedad y decirle, si la gente lo está decidiendo, es válido, aunque contravenga tus creencias de cualquier tipo? Claro, bueno, las personas que crean que van a actuar en contra de sus creencias no van a pedirla, ¿no? Pero incluso personas creyentes pueden hacer realmente una toma de conciencia, consultarlo con alguien, con un sacerdote o con quien consideren, y ver que pues, en realidad hay posiciones diferentes y hay católicos que consideran que esto no tiene por qué excluirse. Un dato interesante es saber que en Colombia la eutanasia está permitida. Y en Colombia quienes apoyan esto trabajan muy de cerca con sacerdotes católicos, porque las personas que piden esta opción, que se trata del final de su vida, pues necesitan estar muy en paz espiritualmente. Y estos sacerdotes les dan esta paz. Entonces, ahora, usted dijo otra cosa interesante. Sí, doctor. ¿Podremos tener la eutanasia si nos da tanto miedo la muerte? Pues la verdad es que tenemos que poder pensar que la muerte no la vamos a poder evitar. Y si pensamos en ella y podemos hablar de ella y reflexionar, entonces nos vamos a dar cuenta que lo que sí podemos elegir es cómo encontrarla. Entonces esto es un cambio de perspectiva. Claro, por supuesto. ¿No? Doctora, sé que, conocemos muy poco de esta iniciativa, pero claro. ¿Cuál es la opinión a lo que nos comentó en este mismo espacio la diputada Gabriela Quiroga? Solamente la iniciativa que están presentando es despenalizar o quitar justamente modificar el artículo 127 del Código Penal para que no haya un castigo a las personas que asistan, que ayudan justamente. ¿Qué opinión tiene en general sobre esta iniciativa? Tiene que ir regulada, o sea, esto tiene que ir acompañado de una regulación muy bien pensada. Es la parte más difícil, porque si se trata de que no sean castigados, tiene que haber mucha claridad de que bajo qué condiciones se va a permitir y bajo cuáles no. Y esto implica decir, a ver, ¿qué tipo de pacientes van a tener derecho o en qué condiciones? ¿No? Entonces, esto sí
Y algo que a mí sí no me gustó, que leí nada más de las noticias, es que yo no creo que tenga que hacer nada un notario público en esto. Ujú. La verdad, no. Esto es un asunto que se decide, es una decisión personal, trascendental, que se decide entre el paciente y el médico, con el acuerdo de la familia. Y el médico tendrá que asegurarse consultando a otros médicos. Pero yo, de verdad, creo que hay que quitar al notario de esto. Ok, porque justo es parte de esto. Yo le consultaba incluso a la diputada, decía, ¿no será muy engorroso para los familiares tener que hacerlo ante notario? Además, ¿qué sabe el notario de esto? No tiene la preparación para estar tomando, acompañando en estas decisiones. A él no le toca eso. Y en ese sentido, ¿qué se podría cambiar o qué se podría, en lugar de notario, qué podría ser algún documento legal? Claro, ¿vale? yo creo que hay que ver la experiencia de todos los países, ¿no? Bueno, porque no son tantos, pero hay varios, ¿no? Sí. Entonces, en todos los países, realmente es una decisión en donde la responsabilidad la tiene el médico. Él es el que tiene que cumplir los criterios legales, no el paciente, el médico. Tiene que asegurarse, bueno, ¿cuáles son los criterios? Que el pedido es realmente voluntario, que es un pedido libre, que la persona no está obnubilada por ninguna forma, por una enfermedad, claro, por una presión, ¿no? Que realmente hay un sufrimiento intolerable, que ya no se puede aliviar de otra forma. Y uno de los criterios que siguen es que se asegure consultando a otro médico o a todos los que necesite, cuando a veces la situación más complicada, ¿no? Claro. Y de hecho, el único país que establece que también lo autorice previamente un comité es Colombia, pero también tiene complicaciones por esto, porque el comité no habla con el paciente. Entonces, ¿por qué va a tener que estar autorizando él si no está viendo lo que le está pasando a ese paciente? Entonces, yo creo que no hay que irnos por ahí. Okay. Claro, quizá nos falta tener más confianza en la institución médica, pero pues yo creo que hay que tenerla. Por supuesto. Hay que tenerla y hay que ver cómo hacer para que se gane, ¿no? Correcto. Doctora, no, le agradezco mucho estos minutos, sé que tiene otras actividades, pero ojalá podamos seguir esa conversación Con todo gusto, y aquí en el mismo estudio. Claro que sí, con mucho gusto. Doctora, qué bueno que están tratando el tema. Creo que es un tema que vale la pena y sobre todo que ahora en el Congreso lo están poniendo a discusión. Bueno, que creo que hay que entrarle al debate, hay que entrarle a la discusión de un tema tan importante. Sí, sí. Doctora, le agradezco mucho estos minutos y la esperamos pronto aquí en el estudio para seguir la Gracias, conversación. Igualmente, muy bonita tarde. Que esté muy bien. La doctora Asunción Álvarez del Río, bueno, pues mire, especialista, ha trabajado en estos temas de eutanasia activa, es integrante de la Federación o de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente.